Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer el Salmo 68. Salmo 68 dice: levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desdichados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, a nuestro corazón para alabarle, honrarle. Padre celestial, gracias por este momento, gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad cada día, Dios. Gracias porque delante de ti estamos. Gracias porque cada día es muy especial contigo, Señor. Gracias por haber llegado a nuestra vida y permitir que estemos aquí para honrar tu nombre, Señor, para darte toda gloria, todo honor, toda magnificencia. Gracias, Padre Celestial. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Para el Señor.
ti, Señor. Gracias por ser tan bueno. Aleluya. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Queremos adorar tu nombre con todo el corazón, Señor. Eres tan bueno, Señor. Siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Siempre estás con nosotros y nos guardas y nos guías, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver y dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida
por estar con nosotros cada día, cada minuto, cada segundo, Señor. Por ser el aire que respiramos, Señor. Porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Gracias, gracias. Porque tú miras y conoces nuestro corazón y nada te es oculto, Señor. Cada día, Señor, tú nos enseñas con tu palabra, Señor. Tú limpias nuestro corazón. Gracias te damos. Queremos dejar, Señor, el resto de esta reunión en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Bueno, los días jueves para muchos hermanos debe ser un poco complicado hasta acá, hasta el centro. Y doy gracias al Señor por que perseveran y algunos viniendo de bien lejos o teniendo que ir a sus casas lejos y están acá. Sí, el congregar en muchos casos es una exigencia, bueno, es una muestra de perseverancia porque después de todo un día de trabajo, ¿quién no quisiera irse directo a la casa a descansar? Pero hacer una parada en la iglesia para estar en un culto, de todas maneras tiene un mérito, claro que sí. Y es un esfuerzo que se hace, no es sencillo para muchos, pero como todo esto es del Señor que nos permite y nosotros agradeciendo aprovechamos esta oportunidad de edificarnos, porque de otra manera sería muy pobre, ya con un solo domingo es muy poco lo que uno puede recibir en cuanto a meditación de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, estamos... vamos a meditar en esta noche versículos del 12 al 17. 12 al 17. Dice, vamos a leer, acá está un poquito fuerte, un poquito, hay que bajarlo un poquito, por favor. Versículo 12 en adelante, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Amado Señor, te agradecemos en esta noche. Gracias por este servicio en el que podemos participar con libertad, pidiéndote, Señor, que seas solícito a nuestra necesidad, concediéndonos de tu gracia aquel favor que nos permita ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, que podamos entenderla y tener también la oportunidad y tu ayuda para realizarla. De esa manera, Señor, iremos siempre andando conforme a tu deseo y voluntad para cada uno de nosotros. Amado Padre, gracias por todo. Bendice a mis hermanos, los que están presentes y aquellos que nos siguen con la transmisión de este mensaje. Gracias por todo.
dejando en tus manos los minutos de edificación, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a ver. Como Timoteo está comisionado por Pablo para permanecer en la ciudad de Éfeso, con la finalidad de hacer muchas correcciones en la iglesia de Éfeso, porque la iglesia había perdido la perspectiva y habían problemas de toda índole. Muchos de esos problemas eran generados por los ancianos de la iglesia, por los obispos de la iglesia, que finalmente delataban pues deseos propios, ¿no? Deseos de controlar, deseos de destacar, de competir, y muchos de ellos también se metieron a enseñar cosas que no entendían. Entonces, finalmente, Pablo lo que quiere es que Timoteo entienda el valor de las cosas que nosotros tenemos como tesoro. Imagínense qué piensa la gente cuando nos ve. Por ejemplo, qué piensan, no sé, la gente que pasa o la gente que escucha que aquí tenemos reunión. Para muchos que ignoran estas cosas, esto es menospreciado, es tenido en poco, es considerado como una pérdida de tiempo, ¿no? Ir a una, entre comillas, iglesia, a nadie considerándose culto o moderno o actual es válido, ¿no? Porque ni saben qué hablamos ni entenderán lo que nosotros enseñamos. Por eso que es necesario entender que el mensaje del Evangelio no es solo un tema religioso que hay que contarle a la gente. No solamente estamos contando historias bíblicas, sino que es un mensaje que tiene un contenido mayor. Eso es lo que tenemos que entender. Es un contenido superior e inigualable. O sea, no puedes encontrar nada que supere al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no es el hombre hablando al hombre, sino es Dios hablando al hombre. Pero entienda que cuando Dios habla al hombre, siempre utiliza a otro hombre. Entonces, el primero que recibe el mensaje del Evangelio y va a transmitir ese mensaje a otra persona, ese mensaje contiene la vivencia del que ha recibido el mensaje para poderlo transmitir. Esa vivencia significa salvación y transformación. Yo no puedo predicar aquello que no ha funcionado en mi vida. Si no, como decía mi mamá, voy a volverme en un diablo predicador. Tiene que funcionar en mi vida. Es decir, yo no puedo predicar salvación en Cristo si no he experimentado salvación en Cristo. No puedo predicarle a la gente transformación de vida si es que yo no he experimentado eso. Entonces, el apóstol Pablo se pone como primer testimonio de eso, de lo que él era antes, como conoció a Cristo y lo que ahora él hace. Como vemos en su biografía, en su historia, en su testimonio, recibir el mensaje del Evangelio significó pues una experiencia de salvación y de transformación. Eso es lo que hay que entender, y hay que entenderlo muy bien. Igualmente, nosotros podemos sumar a la experiencia de Pablo otras muchas historias de gente que de alguna manera fue transformada por el mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Y pudieron mostrar lo que la gracia de Dios puede hacer con la gente. Personas que fueron transformadas totalmente de lo que eran antes a lo que son ahora, sin pretender ser perfectos. Porque a veces lo que hacemos nosotros es buscar perfección en la iglesia. Y cuando encontramos un detalle que no nos gusta, decimos, ya ven, así son. No, en la iglesia no hay perfectos.
El único perfecto es Cristo. Nosotros tenemos un llamado a la perfección y como tal, de las experiencias que nosotros hemos tenido en el mundo, venir a Cristo, a tener una experiencia de salvación, nos lleva a luego vivir una vida de transformación. Para algunos es bien complicado por la magnitud de su alejamiento o de su perdición. Para otros de repente no lo es así. Entonces, hay pues en una iglesia cantidad de experiencias, ¿no? Cantidad de creyentes son cantidad de experiencias de personas que confrontaron su vida con el mensaje del Evangelio. Algunos tuvieron toda clase de vicios, ¿no? De vicios, de conducta inapropiada, de delitos, ¿no? De depravación. Hay personas que entregaron su vida a Cristo y experimentaron un cambio y un proceso de transformación. Bueno, en la Biblia tenemos ejemplos. Por ejemplo, el Gadareno. ¿Quién va a olvidar al endemoniado Gadareno? Dígame usted, ¿cuántos Gadarenos existen en este tiempo? Si no tienen una experiencia con Cristo, no tienen opción. La ciencia médica los va a condenar. La sociedad los va a rechazar, hasta sus familias los rechazan. Otros como los cobradores de impuestos, Mateo por ejemplo, ¿no? O Zaqueo, personas tan rechazadas, experimentaron transformación de la codicia hacia la generosidad, hacia la entrega. O personas sanadas, o mujeres adúlteras, o centuriones romanos, cómo fueron transformados, o el carcelero de Filipos. Imagínense, para ser el carcelero de la ciudad no debe haber sido una persona muy caritativa, ¿no? No debe haber sido una persona muy amable, muy respetuosa, ¿no es cierto? Una persona que trabaja en cuidar la cárcel, ser responsable de la cárcel, no debe ser una persona suave, delicada, debe ser una persona dura, ¿no es cierto? Mala, pues, sin misericordia. Y cuando llegó el mensaje del Evangelio a su vida, experimentó una transformación total. Entonces, de todas estas experiencias que nosotros podemos recoger en la Biblia, tenemos la experiencia de Pablo, que es la que Pablo pone allí. Pablo no va a hablar de otro, Pablo va a hablar de sí mismo. Y nos cuenta él acerca de su pasado. Nosotros sabemos cómo se llamaba Pablo antes de que se le conozca como Pablo. Se le llamaba Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Saulo es el nombre hebreo. Pablo es el nombre latino. Saulo es el Saúl del Antiguo Testamento. Saulo en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso porque era natural de la ciudad de Tarso. Bueno, nació allá, pero en una cuna totalmente judía, muy tradicional. El desarrollo de su vida lo llevó a ser un paladín del judaísmo en su lucha para combatir el cristianismo que él creía era una secta que había que desaparecerla. Por la característica de su personalidad, siendo un hombre tan celoso y tan severo, entonces se volvió en un perseguidor acérrimo, pues, del Evangelio. O sea, Saulo de Tarso era un azote para la iglesia. Fue cruel con el Evangelio, porque era enemigo del Evangelio y de la causa de Cristo. Y lo vemos después como el más grande evangelista y teólogo en la historia de la iglesia. O sea, ¿qué cosa lleva a un hombre a tal cambio? Como él pone su testimonio, pone esos dos extremos, y nosotros conocemos perfectamente. Es decir, una persona no puede hacer un cambio tan radical, tan opuesto, de ser un perseguidor a ser un predicador. No, necesita esa persona tener una experiencia sobrenatural, totalmente, que cambie
toda su mente, que le dé vuelta y media a sus convicciones, porque ahora va a predicar aquello que antes perseguía. Bueno, entonces los aspectos de su conversión, que es lo que a nosotros nos interesa, conocemos el pasaje, son narrados en Hechos capítulo 9, y repite en el 22 y en el capítulo 26, también él menciona aspectos de su conversión en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, también lo menciona en Filipenses capítulo 3 y en esta primera de Timoteo. Para Pablo, su experiencia de conversión iba delante. Él sabía perfectamente lo que había sido, no lo olvidaba, y lo que era ahora gracias al Señor Jesucristo. Y su primera carta de presentación es su testimonio. O sea, yo antes de hablar de cualquier otra cosa, tengo que basar lo que voy a decir en la experiencia de mi propia vida. Nadie pretende ser perfecto con eso. Repito, perfecto solo el Señor. Pero estamos en el proceso de ser perfeccionados en Cristo. Todo eso comienza con la salvación, con la experiencia de conversión. Entonces, lo que se relata en los siguientes versículos es el hecho de que Pablo no deja de estar asombrado de que Dios pudiera perdonar y hacer nuevo a esa clase de hombre, llevándolo desde, como dijimos, desde la más intensa enemistad hasta convertirlo en el más abnegado y ejemplar amante de Dios. Para Pablo, el vivir es Cristo. Para nosotros no. Para nosotros el vivir todavía son muchas cosas. ¿Cristo? Bueno, leemos el pasaje, repetimos el versículo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo memorizamos, pero ¿realmente la vida es así? ¿Realmente ya no vivimos nosotros? ¿Es así? Eso pasa cuando los creyentes perdemos pues la perspectiva de lo que fuimos y lo que somos ahora, el porqué de lo que somos ahora. Aminoramos tanto ese cambio que nos acostumbramos a tener una vida muy de baja intensidad en la conversión. Entonces, para muchos, el cambio radical, no le gusta que le digan, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas así, no hagas acá, no gusta. Los cristianos hoy no gustan que les pongan normas en la vida, pero si usted se da cuenta, la Biblia norma la vida. Norma. Porque eso es lo que necesitamos. Y bueno, vamos a leer pues entonces el versículo 12, que dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo da gracias al Señor Jesús por ser Él la fuente de toda gracia y del perdón que se recibe, esto es, sin mediar mérito alguno. Eso tiene que quedar muy claro en nosotros, que nosotros no merecemos el perdón de Dios. Nadie merece el perdón de Dios. ¿Alguno sabe por qué? ¿Por qué no merecemos el perdón de Dios? ¿Saben por qué? Porque ya nosotros fuimos condenados. Tú no puedes perdonar al condenado. Un juez no puede entrar a Chayapalca, al penal, y decirle a todos esos presos de alta peligrosidad, están perdonados, chicos, váyanse. ¿Sabes lo que estarías haciendo? Estarías cometiendo ¿qué cosa? Exactamente, una injusticia. ¿Por qué?
porque esas personas ya fueron halladas culpables de toda clase de delitos y ya fueron sentenciados. No puedes perdonarlos. Claro, usted va a decir, pero hay amnistía. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de el perdón. Yo no puedo entrar como juez y hacer eso. No se puede. Porque se ha seguido todo un proceso, se ha acusado a la persona, se ha comprobado su culpabilidad, las pruebas están allí, la injusticia cometida está allí. Y estando él purgando pena, yo entro y lo saco y digo, ya estás perdonado, puedes irte a tu casa. Él no sabe ir a su casa. ¿A dónde sabe ir él? A delinquir. Porque eso es lo que pasa, agarran a un delincuente y le preguntan a la policía, ¿has tenido antecedentes? Sí. ¿Has estado en el penal? Sí. ¿Por qué motivo? Robo agravado. ¿Qué cosa es robo agravado? Es robo con arma. Normalmente todos ellos son reincidentes. ¿Por qué no funciona el liberarlos? ¿Por qué no dicen, ya aprendí, Chayapal, que es el infierno en la tierra, me voy a recomponer, voy a ser un hombre de bien? Eso no sucede. Por eso que el general de la policía, que lo ascendieron de coronel a general, él llama a los delincuentes irrecuperables, los irrecuperables. Puede haber su excepción, ¿ok? De repente cometiste una tontería y terminaste pues como chivo expiatorio en el penal y tú sales, pero finalmente tú no eras pues un avezado delincuente, ¿no? Pero de los que son irrecuperables, soltarlos es un problema y no se les puede soltar. Pero Dios a nosotros nos perdonó, siendo irrecuperables. ¿Por qué éramos irrecuperables? Por nuestra depravación total, por la manera como el pecado afectó nuestra naturaleza humana, la corrompió totalmente. Esa corrupción no se puede arreglar, no se puede, se tiene que destruir, no se puede. Entonces la destrucción se llama muerte, la sanción se llama muerte, la condenación se llama muerte eterna. Espiritualmente, sin Cristo, somos pecadores irrecuperables. El hombre no puede fabricar una manera de salir de esa condición. Así la niegue, la negación no es solución. Entonces, Pablo se considera, o sea, fui recibido a misericordia, dice Pablo. A él se le concedió gracia y perdón, no considerando su conducta, sin mérito, sino que Dios hizo una obra perfecta. ¿Cómo se llama esa obra? O sea, en lugar de condenar a esa persona, escúcheme bien, en lugar de condenar a esa persona, yo elijo perdonarla. Pero no lo puedo perdonar así porque yo quiera. Tengo que resolver el problema de la condenación. Entonces voy a hacer una obra de rescate de la persona. Voy a rescatarlo de la condenación. Pero como la persona ha sido sentenciada, rescatar significa pagar el precio del rescate. O sea, para que esa persona no muera, alguien tiene que morir por él, para yo librarlo de la muerte. Pero hay un problema, es muerte eterna. O sea, para que tú no vayas a la condenación, otro tiene que ir por ti a la condenación. Pero eso no puede funcionar porque no hay quien pueda pagar nuestro rescate. Satisfacer el rescate, porque la ofensa, el pecado es cometido contra Dios. Satisfacer a Dios el rescate
no lo puede lograr otro pecador. No se puede. Porque ese pecador no tiene valor para poderte rescatar. No tiene valor. O sea, tú no, es como decir, yo le pago a alguien con un billete falso y me dice, oiga, ¿tú es falso? Ah, sí, es cierto, toma otro falso. ¿Entiendes? ¿Funciona eso? ¿Tú lo aceptarías? Si ustedes han venido adormecidos ya. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rescatar a la persona. Entonces, para rescatar a la persona, yo no necesito otro pecador, sino necesito un justo. Pero no hay justo ni a uno, pues. Todos están bajo condenación. Es por eso que Dios se propone pagar Él mismo el precio de nuestro rescate. Entonces se encarna como hombre y es el hombre perfecto y justo que va a morir por el injusto. Satisface la demanda y nos libra de la condenación sin merecerlo, ¿eh? Sin merecerlo. Bien, pero hay un problema. Supongamos que encontramos nosotros una forma de liberar a este delincuente y que no genere un conflicto legal. Entonces, satisfacemos la demanda de la ley y a este hombre lo sacamos a la calle y lo ponemos en circulación. Ya dijeron ustedes, ese va a volver a delinquir. ¿Cómo hacemos para que después de haberlo perdonado ya no vuelva a delinquir? Eso es lo que la sociedad no puede, por eso se le llama irrecuperable. El penal no recupera. Es más, en los penales se perfecciona la delincuencia y se genera toda una serie de bandas y de ahí se dirigen las acciones afuera. Pero cuando hablamos del concepto bíblico, al que se le rescata, se le libra de la condenación, se le tiene que transformar. La obra de Cristo no solamente es rescatar a la persona, sino transformarla. ¿Estuvieron el domingo en el culto? ¿Cuál fue el texto base? Romanos 8, 28 y 29. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, miren, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a estos que predestinó, a estos también llamó. Y a estos que llamó, también justificó. Y a estos que justificó, también glorificó. Es decir, cuando Dios pensó en rescatarnos, pensó también en transformarnos. Por eso no se concibe el cristiano no transformado. Es una negación de la doctrina. El ejemplo es Pablo, pues. Rescatado de ser un perseguidor y transformado en un predicador. Bueno, más o menos así. A ver, entonces, ¿hay mérito? No, no hay mérito. En Pablo no había mérito, porque un perseguidor de la iglesia es un enemigo de Dios. Ha sumado faltas y pecados cometidos contra Cristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo se empeñó en perseguir a Jesús. Miren, no solamente encarcelaba cristianos. Pablo estaba involucrado en la muerte de los cristianos. Porque no solamente se trató de Esteban. Pablo se refiere que cuando se condenaba a muerte a los cristianos, él consentía en eso, porque él era parte de ese esfuerzo de erradicar el evangelio con la muerte.
Pues si no te arrepientes, o sea, no vuelves al judaísmo, mueres por blasfemo. Entonces, no estamos hablando pues de solamente uno que andaba ahí fastidiando a los cristianos, sino de un tipo complicadísimo. Bien, entonces en él no hay mérito. No hay mérito para recibir la salvación. Entonces dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿no? Ese ya es el resultado de la elección. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice, ¿cómo lo hizo? Por ignorancia en incredulidad. Increíble. Lo hizo por ignorancia e incredulidad. ¿Y Pablo se sentía merecedor de eso? No, de ninguna manera. Miren ustedes lo que dice, por ejemplo, en Efesios. Vamos a retroceder a Efesios, capítulo 3. Miren, vamos a leerlo completo. Ya, versículo primero dice, 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, esta es la epístola de la prisión, escrita en la prisión. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Usted puede ver cómo Pablo es consciente de ser objeto de esa gracia en su propia vida. Yo soy, ni siquiera llego a eso, soy menos que el más pequeño de los santos. ¿Y por qué se considera tan así? No es falsa humildad, es por su pasado, porque él era consciente de lo que fue antes de Cristo. Y por esa razón él entiende la dimensión del favor de Dios. El mundo pudo haberlo condenado y rechazado, pero Dios lo recibió a misericordia y lo transformó. Entonces, ¿cómo se manifestó aquella gracia? Bueno, lo hizo, regresamos a Timoteo, lo hizo básicamente en 4 aspectos. Primeramente, fue escogido por gracia, tanto para la salvación como para el apostolado, para su ministerio. ¿No es cierto? Fui antes blasfemo y ahora pues, soy predicador. ¿No? Ese es el primer aspecto. Escogido por gracia, tanto para la salvación como para la tarea del apostolado. En segundo lugar, aquella gracia fue quien capacitó a Pablo, pues lo fortalece. Él dice, gracias doy al que me fortaleció, aunque no merecía nada de Dios. No solamente le concedió la salvación, sino que lo fortaleció, lo capacitó para el ministerio. Dios le dio todo lo necesario, no solo para vivir la salvación, sino para ser un instrumento fiel. Si Dios lo llamó,
lo puso en el ministerio, lo llamó por su gracia y para el ministerio lo capacitó. Le dio todo lo necesario para que él pudiese desarrollar ese ministerio en su vida. Lo ayudó a enfrentar toda adversidad y oposición, toda amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque el Señor siempre estuvo a su lado y le dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación a fin de que todos los gentiles oyesen el Evangelio de Jesucristo. Es decir, mire usted, el Señor necesita un instrumento. Ya le dije, lo que Dios va a hablarle a los hombres va a ser a través de un hombre. Bien, Dios escoge al hombre. El hombre no escoge ser predicador, ni ser apóstol, ni ser lo que fuere, ni ser creyendo. El hombre no escoge amar a Dios. Dios es el que escoge en su voluntad. La razón, eso es un misterio que nosotros no podemos entender. Y Dios necesitaba un instrumento para esta tarea. Y Dios escoge al que nosotros nunca escogeríamos. Para ser un predicador de excelencia, Dios escoge al más, ¿cómo se dice? Al más terrible perseguidor. Porque la lógica de Dios, que Dios tiene su lógica, no es como nuestra lógica, ¿no? Nosotros escogeríamos pues otra cosa, alguien que tenga mayores dotes para esto. No, pero nadie califica. Esa persona no existe. Para recibir el ministerio de Dios no existe persona. Porque todos somos enemigos de Dios, aunque no hayamos perseguido a la iglesia, todos somos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en todo lo que hacemos. Pero Dios escogió a este Pablo. Y no solamente le concedió su gracia en la salvación, sino que lo capacitó para que fuese el apóstol suyo, el enviado suyo. Y esa capacidad no solamente es el entendimiento de lo que él va a predicar, sino es todo el respaldo que Pablo recibió en su vida. Pablo no muere antes, muere en su momento. En su momento. Claro, nosotros hubiéramos querido que Pablo no muera así como dice la historia y la tradición, decapitado en Roma, que hubiera seguido predicando. Sí, pero ya Dios quiso tenerlo. Y Pablo sabía que ya su hora había llegado. Y era su momento. Y como para él siempre el anhelo era estar con Cristo, el haberse quedado en la obra, era necesario, pero llegó un momento cuando él dijo, ya es tiempo que me vaya. Ya mi carrera terminó. O sea, mire usted qué entendimiento de la perspectiva de una vida. En fin. En tercer lugar, mediante aquella gracia, Dios deposita en él su confianza teniéndolo por fiel. Cuando dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús el Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, teniéndolo por digno de confianza. Esto solo se logra cuando uno alcanza misericordia. No es antes de la misericordia. Y Pablo lo afirma pues en 1 Corintios, ¿no? Cuando nosotros alcanzamos misericordia, mire usted, cuando somos alcanzados por la misericordia de Dios, allí tenemos que mostrar fidelidad a Dios, para que Dios nos tenga por fiel. Por eso Pablo dice que nosotros debemos de ser instrumentos útiles al Señor. Un instrumento útil siempre es un instrumento fiel. Nadie lo es antes de la conversión. No. Dios puede prever las cosas y verlas mucho antes que nosotros. Pero en la contingencia nuestra, humana, Dios derrama su misericordia,
rescata a la persona corre mostrando fidelidad. El hombre reconoce que todo este depósito de Dios tiene como sustento esa fidelidad. Por eso dice, que alcanzó misericordia del Señor para ser fiel. Es 1 Corintios 7:25, si usted lo quiere repasar en su casa. Perdón, 1 Corintios 4. Perdón, 7:25. Entonces, cuando Pablo alcanza ese grado de misericordia y fidelidad con el Señor, él realiza una administración fiel de esta gracia. Si yo recibo una gracia del Señor en su misericordia y el Señor me derrama capacidad, yo tengo que ser un fiel administrador de esa gracia. La salvación que nosotros tenemos no es nuestra, es de Él, y tenemos que ser fieles administradores de esa salvación. Entonces, en cuarto lugar, él fue puesto en el ministerio, es decir, en el servicio, de lo cual Pablo no se jacta, ¿no? Sino que exalta la gracia de Dios como fuente. Por eso dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso es como mirar el pasado. Pablo lo que hace es mirar, recordar su pasado. Él se ve como un gran pecador, un terrible pecador, blasfemo. Él se considera como un blasfemo, perseguidor e injuriador. Un blasfemo es alguien que calumnia a Dios. Ese es el blasfemo. Habla de forma abierta mal de Dios. Sumó a esa tarea de ser blasfemo, perseguidor e injuriador, llevando con empeño el hacerle daño a la iglesia de Dios. Entonces, su dedicación de asolar a la iglesia, pues lo puso como un enemigo. Entonces, él dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. Solo Dios hace eso, mis queridos hermanos. Solo Dios hace eso. Recibir a alguien a misericordia habiendo sido como fue. Eso solo es gracia del Señor. Y Él lo hizo todo, lo reconoce por ignorancia en incredulidad. El mayor esfuerzo que realizó Pablo en su vida antes de Cristo. El mayor esfuerzo que hizo Pablo antes de Jesucristo fue el de ser enemigo de Cristo. Es increíble, y él mismo queda impresionado cómo es que pasa de una situación a otra situación. Él no conoció a Jesucristo en la carne, no fue seguidor de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, en su ministerio terrenal, Pablo no estaba en Jerusalén. Nunca oyó al maestro las bienaventuranzas o los sermones diversos que el maestro enseñó. Nunca. Él nunca vio, estando Cristo en la tierra, un milagro suyo. Nunca. Nunca se asoció con los discípulos, con Pedro, con Juan, nunca. Era ignorante de todas aquellas cosas. Cuando Pablo llega a Jerusalén y se entera de toda esta cuestión de los discípulos de Cristo, Pablo inmediatamente reacciona con rechazo, porque él no acepta a Jesús como Mesías. Para él esto es una herejía y esto es una blasfemia que hay que combatir. Entonces, él estaba en ignorancia de las cosas
por su incredulidad. Y Dios resuelve todo esto en el camino a Damasco, cuando Cristo se le aparece. Es muy difícil saber qué pasó en la cabeza de Pablo cuando se encontró con Cristo, porque es una experiencia de un hombre especial, un hombre que está saturado de convicciones anticristo, y luego conocer al Cristo que él niega, rechaza y persigue, conocerlo. Para él perseguir a Cristo, él se mantenía sólido con todos sus argumentos religiosos. Y ahora, conociendo a Cristo, imagínese usted cómo se desarmó toda esa mentalidad. Todo lo cambió el Señor en el camino a Damasco, por la misericordia que tuvo con Pablo. Pudo haberlo eliminado ahí en el camino a Damasco, de mil formas, pero Dios no. Dios lo llevó hasta el punto en que Pablo conoce a Cristo y es perdonado. Y cuando escucha a Jesús hablándole, a Pablo no le queda más que decir esta frase tan memorable. ¿Cuál es la frase tan memorable? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Es la frase que nosotros normalmente nunca decimos. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres? Y Pablo se la dijo. Ese día Pablo muere, pues, Saulo muere y nace el nuevo Saulo. ¿No es cierto? El que fue recibido misericordia y sobre quien la gracia de Dios derramó ese llamado al ministerio y sobre quien vino toda esa capacidad para cumplir su ministerio. Por eso versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Se mostró toda esa gracia de Dios, todo el amor de Cristo sobre este hombre al cual el Señor escogió para que sea lo que nosotros conocemos hoy como el gran predicador del Evangelio. Y de ahí cita el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo hace una memorable declaración usada solo por él, donde hace un resumen de la doctrina fundamental, hace énfasis de que es digna de ser recibida. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo reconoce, de los cuales yo soy el primero, el más grande pecador. Así que ese es el legado que Pablo le da a Timoteo. Él se ve como el primero de los pecadores. Él no se considera el mejor de los hombres, sino el peor de todos, el hombre que no merece nada, pero que fue considerado por Dios para aplicar sobre él la fe salvadora, la gracia que salva. Ahí todo cambia, pues, todo cambia, y Pablo solo tiene que agradecer, y lo agradece en el versículo 17 con este cántico, esta doxología que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe usted por qué cantamos? Cantamos justamente por esto. Solo los redimidos pueden cantar, porque el cántico expresa eso, la gratitud de nuestro corazón por aquella obra que nosotros no merecíamos recibir, la obra de salvación por la cual estamos acá, por la cual vivimos, porque a Dios le plació salvarnos, rescatarnos para algo especial. Por eso, aunque no lo entendamos,
lo agradecemos. Si entendemos bien lo que dicen las Escrituras, entonces tendremos riqueza de comprensión de su voluntad. Fui un pecador, pero fui recibido a misericordia. Porque la gracia del Señor fue abundante para conmigo. Fíjense, hermanos, nosotros no merecemos nada de Dios. Nada. Lo más justo, si en todo caso merecemos algo, lo más justo es la condenación. Porque somos una raza caída. Eso no se puede rescatar. No hay forma. Pero Dios encontró una justicia con misericordia. Y todo eso a razón del amor con que nos amó. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es por amor que Dios nos rescata y nos considera para la vida cristiana. Bien, hasta ahí, hermanos, dejamos esta meditación. La siguiente semana seguiremos con otra porción más de nuestra primera de Timoteo. Amado Padre, te damos las gracias en esta noche. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, habiendo pagado el precio de nuestra reconciliación. Ahora estamos en Cristo y somos parte no solo de tu pueblo, sino de tu familia. Y mucho más, Señor, porque has considerado usarnos en el servicio y en la predicación de tu mensaje. Amado Señor, bendice tu iglesia, derramando toda gracia y favor, abriendo los corazones y las mentes para que podamos comprender la grandeza, la riqueza de tu buena obra para con nosotros. Gracias te doy por todo, por mis hermanos, por este tiempo que tú nos concedes, por todas las cosas que has puesto en nuestro camino, porque eso, Señor, ha sido fortaleza para esta iglesia. Gracias, amado Padre. Dejamos en tus manos, Señor, el resto de esta semana, pidiéndote que seas misericordioso y bueno con tanta gente que hoy no te conoce, a fin de predicarles el Evangelio. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.